Bendiciones, mis hermanos, bendiciones, mis hermanas, bendiciones a nuestros hermanos en Cristo que pueden estar escuchándonos en esta hora. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de orar, por la oportunidad de estudiar la palabra, por la oportunidad de proclamar esas cosas que escuchamos al oído y debemos proclamarlas desde los terrados, decía la palabra del Señor y dice. Y le damos gracias a Dios porque poder llegar hasta usted. Queremos compartir de una manera sencilla, pero muy importante, algunas palabras acerca de algo que ha dañado la iglesia de hoy, algo que está metido entre nosotros, está metido fuerte, está metido bastante, ha echado raíces, pero que su origen no es la palabra de Dios, algo que podemos llamar en esta hora el humanismo cristiano o el humanismo metido dentro de la iglesia de Jesucristo. El humanismo es una filosofía donde el hombre es el centro, el hombre es lo más importante, donde todo gira alrededor del hombre. Esto es algo que entró en la iglesia hace buen tiempo que entró realmente. Dios nos da las cosas y nosotros las penetramos y las llenamos de nosotros con nuestro ego, con nuestra posición personal y particular, y hemos establecido un fortín, una fortaleza con estas filosofías que no provienen de las Escrituras, porque en las Escrituras el centro de todas las cosas es Dios y no el hombre. Y sin embargo nos hemos encontrado en este siglo XXI, y hace ya muchos siglos, pero cada día se enfatiza y se extiende más todavía este humanismo, que es hacer en la iglesia que el centro sea el hombre, que lo más importante sea el hombre. De hecho, eso se ha metido en todos los mensajes, las prédicas, que la mayoría que se escuchan hoy, donde todo es motivacional, todo es para que el hombre viva mejor, para que el hombre logre sus sueños, para que el hombre se realice, para que el hombre logre desarrollar su voluntad sin frustraciones. Y contradictoriamente, totalmente contrario a las Escrituras, donde dice que el que quiera seguir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Nosotros hemos cambiado esto y hemos llamado a los hombres al púlpito, pero no a arrepentirse de sus pecados, no a dejar el mundo, no a de amar el mundo y las cosas que están en el mundo, sino que les hemos motivado a la gente a poseer el mundo, a tener el mundo, a conquistar el mundo, pero a conquistarlo para nosotros, no a conquistarlo para el Rey, para Jesucristo. Les hemos enseñado a las personas quizás a poner la mirada en lo terrenal, a poner la mirada en todo lo que se ve, cuando la Escritura nos enseña que pongamos la mirada en las cosas que no se ven, que son eternas. Le hemos enseñado a las personas a poseer, y aunque hay principios en la Escritura que nos enseñan a extender los dominios, pero no son los dominios nuestros, hermanos, son los dominios del Rey. A llevar por todos lados el olor de su conocimiento, a que llevemos a Cristo por todos lados, a que le enseñemos a las personas a reconciliarse con Dios, a entrar por la verdadera puerta, que no es una puerta espaciosa, una puerta estrecha, un camino angosto, pero que llevará a la vida, a través de tribulaciones y de padecimiento, a través de persecuciones espirituales sobre todo, y a veces hasta de manera personal. Pero es necesario que entremos al reino de los cielos a través de muchas tribulaciones, a través de situaciones contrarias, porque hay una contienda, y nosotros sabemos que el mundo está influenciado o está bajo el maligno, dice el apóstol Juan, pero las palabras de nuestro Señor Jesucristo es declarar de manera definida, hermanos. No hay manera de oscurecer esto, que nosotros no somos del mundo, nosotros no debemos amar el mundo, dice el apóstol Juan. Jesús dijo que nosotros no éramos del mundo, por eso el mundo nos aborrecía. Nosotros no tenemos que satisfacer al mundo ni poner a la iglesia buscando agradar al mundo y rebajar el estándar de lo que es el verdadero cristiano, lo que es un verdadero pastor, lo que es un verdadero siervo o sierva del Señor, sino que debemos en todo aplicar la Escritura. No podemos estar cambiando, ni vendiendo, ni negociando los principios que están en la palabra del Señor. En definitiva, no nos llamaron a poblar los templos de gente, sino a que los cielos sean los que sean llenos, con aquel grupo de personas que van a recibir a Cristo de una manera obediente y con una fe que incluye arrepentimiento,
negándose a sí mismo y caminando en pos de Cristo para hacer ya no la voluntad mía. Como decía el apóstol Pablo, no vivo ya yo. Nosotros le hemos enseñado a la gente a que vivan sus vidas, a que se realicen, a que logren sus metas, sus objetivos. Y todo esto parece muy atractivo, pero es contrario a las Escrituras, porque cuando vine a Cristo, Dios me ha presentado este desafío, que ya yo ahora entre a hacer los propósitos de Él y no los míos, los sueños de Dios para mí y no los sueños míos en Dios. Nosotros hemos cambiado, hermanos, y debemos de despertar de esto. Y el humanismo está metido de una manera que está metido en los sermones. Todo gira alrededor de que el hombre tenga, de que el hombre sea multiplicado económicamente, de que el hombre obtenga todo lo que quiere, que se realice, que no sea frustrado, que en Dios venimos a Dios a realizarnos. La verdadera realización en la Escritura verdaderamente significa morir a nosotros, significa morir con Cristo, y nuestra vida está escondida con Cristo, porque dice la Escritura, muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados. Pero hemos seguido esta cantidad y que este humanismo que hoy está en niveles extraordinarios, pero la plataforma de este humanismo extraordinariamente, aunque se trató de meter en la iglesia desde el principio, pero este humanismo que no tiene nada que ver con las Escrituras, que realmente nacido en el infierno, nacido en doctrinas de error, un humanismo que entró en la iglesia, pero entró de una manera muy sutil, y creo en lo personal, en lo particular, que la mayor entrada y la mayor penetración de esta filosofía, esa grieta se abrió lamentablemente, pero es así porque somos hombres. Nosotros somos hombres de Dios, y ustedes tienen que entender que hombres de Dios, mujeres de Dios, son personas falibles, personas que se equivocan. A veces interpretamos la Biblia en base a nuestra cultura o filosofía particular, pero realmente de manera quizás irónica, pero entró a través de un hombre de Dios de una talla extraordinaria, un hombre de Dios que respeto, que admiro, si se puede decir la palabra admiración, si se pudiera decir la palabra, ha sido un hombre que para muchos de nosotros de una influencia tremenda y de una vida muy entregada, que en nada creo que debemos dudar que esté con Dios y que haya sido un instrumento de Dios, un apóstol de Dios, y es el siervo de Dios, Juan Wesley, un hombre que fue el instrumento de Dios para el movimiento metodista, fue uno de los instrumentos principales de ese avivamiento de Inglaterra, siglo XVIII, y este hombre que fue el líder principal o fundamental del movimiento metodista, al cual en nada queremos desacreditar, en nada queremos quitarle, simplemente reconocer que todos los hombres, por muy hombres de Dios que sean, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, etcétera, todos los hombres somos falibles. La palabra de Dios es infalible, pero Dios nos ha enseñado a no poner nuestro corazón en las cosas de los hombres ni a seguir a los hombres. Tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno. Y aún este hombre de Dios, por muy de mucha influencia y muy entregado también en esta área, en este detalle, fue la persona que metió dentro de la iglesia la doctrina de la redención universal o la libre gracia, es decir, enseñándole a los hombres que no depende de Dios el que sean salvos, sino que el hombre es quien determina, quien decide, el hombre es quien controla el destino eterno de él, y anulando con esta doctrina, anuló totalmente la soberanía de Dios en la salvación. La Biblia habla de que Dios nos escogió, de que somos escogidos por Dios, de que Dios nos redimió, de que Dios fue quien nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su gran amor, por su misericordia, a través del lavamiento, por la palabra, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos. Pero nuestro hermano amado y hombre de Dios tremendo, enseñó a la iglesia metodista esta doctrina de la libre gracia, donde no es Dios quien escoge al hombre, sino donde el hombre es quien escoge a Dios. Y él enseñó que el hombre escogía a Dios
y que el hombre decidía dónde quería pasar la eternidad. De la iglesia metodista provienen todas las iglesias pentecostales y los movimientos de santidad también. De la iglesia metodista, tremenda experiencia del espíritu, tremendo crecimiento, pero también mucha gente viniendo a la iglesia a buscar su realización, a responder con su yo. Y después de esto entrar en el movimiento pentecostal y neopentecostal y ha seguido incrementándose, ya el hombre se ha vuelto el centro, donde el hombre es quien determina, quien decide, quien organiza, quien juzga todo y todo lo evalúa, y al final todo gira alrededor del hombre en la iglesia. Entonces nosotros nos mandan aún a sujetarnos al hombre antes que a la escritura. Y si el hombre lo enseñó así, pues hay que seguir lo que dijo ese hombre, porque es el que está ahí puesto por Dios, y no nos damos cuenta que hay una palabra, hay una escritura. La escritura dice que Dios nos escogió, la escritura dice que fuimos elegidos, y dice que antes de la fundación del mundo Cristo fue inmolado por nosotros, pero dice que nosotros, Dios nos amó antes de los tiempos de los siglos, amados hermanos. Fuimos escogidos, no lo conocimos hasta que Él se manifestó a nosotros y nos quitó la venda de los ojos, pero fue Dios quien nos quitó la venda de los ojos. Ningún muerto tiene la capacidad de por sí mismo levantarse. Ninguna persona que está muerto en delito y pecado tiene la capacidad de ver la luz del Evangelio si Dios no quita el velo que ha puesto Satanás en su mente. Porque el Dios de este siglo, dice la palabra del apóstol Pablo en Corintios, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios, por su gran amor que nos amó, nos dio vida, y en su palabra, aún en la oración de nuestro Señor Jesucristo dice, ellos no son del mundo, antes yo os elegí del mundo. El Señor nos escogió, y cuando decimos Dios nos escogió, el humanismo cae derribado totalmente, porque yo soy simplemente un objeto de la gracia y de la misericordia de Dios. Yo no soy el hombre bueno e inteligente que escogió el buen camino, el hombre sabio que escogió el mejor camino para su vida. Yo soy una persona que, estando perdido, muerto en delito y pecado, sin saber qué hacer con mi vida, quizás en el vacío más grande, quizás en el abandono de toda suerte, quizás en lo más bajo, quizás en el pecado más profundo, oí una voz que me llamó, un llamado de ese Dios vivo que me decía, como le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Lázaro no podía ni siquiera desatarse, Lázaro no podía salir de esa tumba, pero hubo alguien que le dijo, Lázaro, ven fuera, como hubo alguien que se llama nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo, de la palabra, usando un predicador, inclusive usando un hermano en sueños, como quiera que haya sido, pero ese Señor Dios Todopoderoso fue quien te llamó, fue quien te escogió, fue quien te libró, fue quien preparó un plan, un camino para sacarte de ese mundo. Y dice que Dios nos escogió del mundo para que fuéramos esas primicias de sus criaturas y para alabanza de su gracia. Porque por gracia somos salvos y no por obra. No ha sido tu obra, no ha sido ni tu arrepentimiento, ni tu decisión lo que te hizo participar de este reino de los santos en luz, de esta manada pequeña, de este remanente que fue escogido por gracia, sino ha sido esa gracia de Dios, esa sublime gracia que te salvó, que quitó la venda de tus ojos, que a un infeliz salvó, que nos rescató. Aun cuando no éramos enemigos de Dios, fuimos justificados gratuitamente, sin tener nada que aportar. No podíamos aportar nada, simplemente decir, incomprensibles y maravillosas son tus obras, extraordinarias. Estoy maravillado, no lo puedo entender, pero Él me ama. No lo comprendo, pero Él me amó y me amó antes de la fundación del mundo, me escogió, me conoció, me predestinó, me eligió, me glorificó, me resucitó, me sentó en lugares celestiales con Cristo. La obra para Dios está completa. Yo estoy atravesando el proceso y estoy en el desarrollo de un plan que Dios hizo, y el humanismo ha querido de alguna manera enturbiar, si se puede decir esa palabra, que ha querido oscurecer, ha querido distraer,
y en muchos lugares todo gira, y aún si se canta, se busca al cantante, pero que tenemos que buscar es a Dios. Se busca al hombre de Dios en vez de buscar a Dios. Se busca el instrumento de Dios en vez de buscar a Dios. Se honra más al hombre que a Dios. Se persigue agradar al hombre más que a Dios. Y esto es fruto de esta introducción del humanismo, cuando se quitó a Dios del centro de la iglesia y fue entrando sutilmente. No podemos decir que estos hombres no amaban a Dios en primer lugar, no es eso lo que decimos. Es que es una doctrina muy sutil, donde el hombre, al no comprender, al no entender que en él no hay nada bueno, que en nosotros, dice, sepulcro abierto su garganta, no hay justo ni aún uno, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. No es que yo lo andaba buscando y lo encontré, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron, así dice el libro romano. Por lo tanto, no hay ni judíos ni gentiles uno que realmente pudiera ser aprobado, aunque la escritura señale a Noé, señale a Lot, eran justos comparados con su generación. Pero cuando la revelación es ampliada a través de los apóstoles, se establece, se declara de una manera bien explicada y bien literal, que no hay quien haga lo bueno, que si Dios no nos hubiera escogido, nadie se hubiera salvado. Aún hoy, si Dios no te sostuviera, pastor, siervo, sierva, si Dios no te estuviera en pie, no estarías en pie. No hay fuerza humana que pueda mantenerse en pie en su vida cristiana si la gracia de Dios no es la que te sostiene. Si Dios no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tenemos que hacer, sí, pero todo lo hacemos en Él, por Él y para Él. Él es el objeto de todo lo que hacemos, porque toda la gloria es de Él, porque Él es el que nos sustenta con la palabra de su poder. Y Él es el que pone en nuestro corazón el querer como el hacer por su buena voluntad, no la nuestra. Nuestra voluntad no es buena. Bueno, nuestra voluntad fue totalmente corrupta. Fuimos depravados en el día que el hombre le dio entrada al diablo en la tierra y en su vida. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre defraudó a Dios, entró el pecado. Y con el pecado la muerte. Y ese pecado se traspasó a todos los hombres, de la manera que todos en Adán pecaron y nacemos depravados, buscando el mal. Solamente es la ocasión para hacerlo, pero ahora hemos recibido vida por el Espíritu que nos ha dado, y la simiente de Dios está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, y por eso perseveras. Pero no perseveras por lo bueno que eres, por lo esforzado que eres. Es bueno ser esforzado, es bueno, la consagración de hecho es necesaria, la santidad es necesaria, pero todo es la obra del Espíritu Santo en nosotros y no la obra de nosotros en el Espíritu Santo. Es decir, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Toda gloria, toda honra tiene que ser para Él. Ellos arrojaban las coronas delante de Él. Él es el Rey de Reyes. Nosotros no somos los reyes a la altura de Jesús. Él es el Rey sobre nosotros. Y nosotros debemos gobernar de manera priorizada las cosas espirituales antes que todas las demás cosas. Y algunos vamos a tener una prosperidad de un nivel, otros de otra, según lo que Dios quiera darte. En lo que llaman prosperidad hoy en el mundo es lo material, y lo que llama prosperidad la iglesia hoy, lamentablemente, es también lo material. Hemos dejado de entrar los mismos códigos del mundo, de lo material. Pensamos que ser bendecido es tener economía, pensamos que ser bendecido es tener posesiones. Y los hombres más ricos y de más posesiones del mundo generalmente no son los cristianos, son personas del mundo y no están bendecidos, porque tener todas las cosas del mundo, tener toda la gloria del mundo y tener el alma perdida y no tener a Cristo y no ser rico en Dios es ser un miserable, desventurado, pobre, ciego y desnudo. Pero sin embargo, muchos de los que hoy están como desventurados y a veces en la misma iglesia son vistos como personas sin nada, como personas que no tienen una casa buena o no tienen una posesión o no tienen una economía, y a veces son menospreciados dentro de una iglesia humanista, dentro de una iglesia que ha sido penetrada por estos valores que no son valores, son antivalores, porque la bendición de Dios no se basa en la cantidad de las cosas, los bienes que el hombre posee. En eso no está la vida. La vida del hombre se basa en que tu vida sea agradable, tus pasos sean agradables a nuestro Dios, al Dios que hizo los cielos y la tierra, que el cual le da a todos
lo que Él determina y otorga a sus criaturas. A unos les da bienes, riqueza, a otros no, pero en eso no consiste la bendición. La bendición de Dios está en tu relación con Él, en que sean gratos los dichos de tu boca y las meditaciones de tu corazón, en que de verdad tu vida esté escondida con Cristo en Dios. Por eso decía Pablo, sé tener abundancia y sé tener necesidad. Para todo hemos sido enseñados, porque no tiene que ver con eso, con tener o no tener aquello, sino tener a Cristo, porque el que tiene a Cristo está completo en Él y ya no le falta nada. Ese es el Evangelio es cristocéntrico, es centrado en Dios y en su Hijo Jesucristo, en el reino de Dios. No es centrado en nosotros y en el reino de los hombres, es centrado en Dios. Todo lo que respira y todo lo que hagáis, todo hacerlo para el Señor. Todas las cosas tienen que girar alrededor de aquel que nos dio la vida, que nos creó, que para esto nos hizo, para alabanza de su gloria, de su gloria, y dice que antes del mundo, antes que todas las cosas, Dios, dijo Dios, y el que determinó que naciera, el que determinó que conociera su palabra, el que determinó que yo caminara en Cristo, es el Señor. Toda la gloria en la salvación, toda la gloria en los frutos, toda la gloria en los ministerios, toda la gloria en todo lo que hagamos es para Dios. Y en la salvación, que se la hemos querido dar gloria compartida, así dijimos hemos dicho los teólogos de estos tiempos, gloria compartida. Dios hace una parte y yo hago la otra. Eso pudiera ser muy lógico y muy razonable, como es el humanismo, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios es el que produce, es decir, el responsable, el que inspira, el que motiva, el que hace posible el querer y el hacer por su buena voluntad, y la gloria de tu vida, de lo más pequeño hasta de lo más grande. Todo lo que hagamos es para gloria de Él, es su gloria. Si vivimos para Él, vivimos. Si morimos para Él, morimos. El Evangelio es centrado en Él, por Él y para Él. Renunciemos, amados hermanos, pastores, siervos, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas, los que estáis enseñando. Dejemos de enseñar evangelios humanistas centrados en el hombre. Dejemos de decirle a las personas, vengan para que sus sueños sean realizados. Dejemos de decirle a la gente, vengan para que sus vidas sean prosperadas. El llamado del Evangelio es, arrepiéntanse y estemos a cuenta para que sean limpiados vuestros pecados. Arrepentíos y creed. Dios va a enviar refrigerio a las vidas, sí, pero hay muchos que su refrigerio va a ser quemados vivos. Hay muchos que su refrigerio, y no le estoy hablando solamente de los tiempos apostólicos, si estoy hablando de estos tiempos donde muchos han sido quemados por su fe en Cristo, donde muchos han sido asesinados, decapitados en estos tiempos, en el Medio Oriente, en países donde el Evangelio es perseguido. Y para ellos el refrigerio, para ellos la vida próspera que hemos nosotros fabricado en el mundo occidental, para ellos su prosperidad y la prosperidad que les trajo el Evangelio fue convertirse en mártires. Quiere decir que si el Evangelio para ellos, el Evangelio occidental y lleno y penetrado de humanismo, no se le puede asociar a estos mártires, entonces el Evangelio que tenemos es un Evangelio fraudulento, un Evangelio corrupto, que debemos de revisar con las Escrituras y volvernos a un Evangelio donde va a haber gente con posesiones, sí, y va a haber gente mártires, pero todos a una, renunciando a nosotros mismos, a todo lo que poseemos, disponiendo nuestro corazón, donde todo lo que somos sea para la gloria de Dios. ¿Eres empresario? Bueno, que tu empresa esté sometida a los intereses de Dios. Y estoy hablando de Dios, no estoy hablando a los intereses de una persona o de una institución, a los intereses del reino de Dios, de la evangelización, de las almas perdidas. Iglesias millonarias, iglesias prósperas, ¿pueden haberlas? Sí, pueden haber iglesias prósperas, millonarias, pudieran haberlas. Bueno, ¿por qué no se ocupan de ayudar a las iglesias más pobres? Es posible que esas iglesias más pobres tengan algunas riquezas superiores a las que tienen ustedes. Es bueno que tengan economía, que tengan empresarios, que tengan gente con mucha economía, pero para que esa economía sea usada para alcanzar las almas que faltan en favor de la evangelización, del discipulado de las naciones, de llevar el mensaje de Cristo hasta lo último de la tierra, de ayudar a esos misioneros que están en lugares donde no hay ni alimento, de ayudar a esos pastores que están en países donde la situación es bien estrecha. Para eso Dios te dio economía.
Dios no te dio economía para que hagas tesoros en la tierra. Dios te dio economía para decirte que la pongas al servicio de Él y de su obra. No de la obra de los hombres, pero sí de la obra de Dios en la tierra. Y el corazón de Dios son las misiones, son las almas perdidas, son la gente que todavía no ha conocido el Evangelio, porque será predicado este Evangelio, el del reino, el Evangelio de la Escritura, a todas las naciones para testimonio, y entonces vendrá el fin. Así que trabajemos juntos, unamos fuerzas. El que tiene, dele al que no tiene. La iglesia que es rica, use su riqueza para ganar verdadera riqueza, porque la verdadera riqueza no es la abundancia de los bienes que poseen. La verdadera riqueza son los inescrutables misterios de Cristo revelados a la iglesia, la salvación, esa esperanza de gloria que hay en nosotros. Todos somos peregrinos y sin nada vinimos a este mundo, y sin duda sin nada saldremos de él. Todo lo que la Escritura nos dice debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón, y debe llenarnos, penetrar nuestra vida, para que cuando vayamos a predicarle a las personas, prediquemos el Evangelio que proviene de Dios, y no el Evangelio que ha sido penetrado por todas estas culturas, por todo este humanismo, por toda esta filosofía diabólica que está metida de tal manera que parece verdad, muy bien adornada, muy bien motivada, y que hace que mucha gente vayan a las iglesias buscando la prosperidad terrenal, buscando el bienestar personal. Muchos vienen a las iglesias simplemente buscando el bienestar material y personal, y esto ha hecho que muchos líderes han modificado sus mensajes para decirle a la gente lo que la gente quiere oír, para que la gente venga y siga este círculo vicioso de avaricia, de amor al mundo, de intereses personales, cuando el llamado y el desafío de Dios es a llevar la cruz, es a morir, no es a vivir, es a morir. Porque el que pierda su vida, para vida eterna la ganará. Pero el que quiera ganar su vida, salvar su vida, la perderá. Este es un desafío para cada líder. Quizás algún liderazgo no entienda esto, le sea más difícil el liderazgo, porque hemos dicho tantas cosas incorrectas, tantas enseñanzas no bíblicas, tanto evangelio torcido, desviado, hemos cauterizado la mente de la gente. Es tan triste que las personas, cuando van a dar dinero en la iglesia, lo dan pensando en la recompensa, lo dan pensando en recibir, lo dan pensando en que se les multiplique para hacerse ricos. Y no digo todos, pero una gran mayoría. Así hemos enseñado a la gente. ¿Por qué? Porque muchos pastores han pretendido prosperar económicamente, porque creen que prosperando económicamente prosperan como ministerio, y eso es señal de bendición. Pero si estamos motivando a las personas en la avaricia, en hacerse ricos para que den, para que se hagan ricos, nosotros hemos pervertido esa motivación, hemos estado corrompiendo a esas personas. Cuando dice la palabra de Dios que los que quieren enriquecerse caen en un lazo, Nosotros no estamos en Cristo para enriquecernos, ya fuimos enriquecidos en Cristo, ya con Cristo recibimos todo, y Él nos dará todo en su tiempo, lo que Él quiere darnos, en su plan, en su programa. Pero cada vez que procuremos ganar la vida, la vamos a perder. Y cada vez que nos neguemos nosotros mismos y como grano de trigo estemos en un proceso de morir, entonces podremos dar fruto, porque nosotros no vivimos ya para nosotros, tenemos que vivir para Él, y morir a nosotros, morir para el mundo. Entonces es tiempo de cambiar. Es más fácil para la iglesia escuchar esto que para los líderes, porque hay muchos líderes beneficiados de esta filosofía. Hay muchos pastores y líderes, apóstoles, profetas, beneficiados de este humanismo, porque el humanismo trae gente. Pues la gente quiere su bien, la gente quiere su éxito, la gente quiere su avance. Nosotros no estamos para enseñarle a la gente a hacer tesoros en la tierra. Nosotros estamos para enseñarle a la gente a hacer tesoros en los cielos, donde los ladrones no minan ni hurtan, porque ese es el evangelio que predicó el Señor de los señores, Rey de Reyes, y el único Redentor, el único verdadero Maestro, el Maestro de nosotros, el verdadero. Dice que Él es el apóstol verdadero. Dice que hay una frase donde dice que Cristo es que es apóstol nuestro, ese Señor de señores, ese maravilloso Señor, nos enseñó un evangelio muy distinto, un evangelio que hace que un hombre, un apóstol como el apóstol Pedro, diga: no tengo oro ni plata, pero tengo gracia de Dios, tengo poder de Dios, aquí está. Recibe sanidad y recibe. Y es decir, que le pedían dinero y él lo que daba era poder de Dios.
Y ahora las personas de hoy en día, el ministerio de hoy en día te pide dinero a cambio de supuesto poder de Dios, pero los enfermos siguen enfermos y sigue la enfermedad, ya sea esta pandemia, ya sea cualquier circunstancia adversa, sigue avanzando y sigue en este mercado a través de un evangelio mercantil, humanista, que no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo, ¿quieres saber cuál es el evangelio de Jesucristo? Lee la enseñanza de Jesús. Lee las enseñanzas de los apóstoles del Cordero. Lee los fundamentos de fe que están en las Escrituras. Y revisa cada una de tus doctrinas, de tus prédicas. Y revisa cuáles cosas estás repitiendo sin haber evaluado si eran escriturales. Revisa los textos que han sido mal enseñados. Las escrituras que han sido forzadas, torcidas, a una interpretación incorrecta para beneficiar a nuestro propio bien, para nuestra propia gloria, para tener iglesias llenas y repletas. Hemos abierto la puerta, ya no se predica una puerta estrecha y un camino angosto, ahora se predica el evangelio de las ofertas, como decía un pastor y predicador hace muchos años que escuché, cuando esto no estaba tan crónico como está hoy, cuando las iglesias todavía se contentaban con un pandero y con una guitarrita pequeña. Hoy en día tienen que tener grandes templos las iglesias, si no, no es un ministerio próspero. Tienen que tener equipos de audio tremendo, si no, no es un ministerio próspero. Y se olvidaron de la sencillez, se olvidaron de aquel cordero inmolado que se despojó de todo y se hizo entre nosotros como un siervo. Y hay quien dice, no, pero ya está en gloria. Sí, pero Él está en gloria. Pero el ejemplo que nos dejó en las Escrituras es que nos lavemos los pies los unos a los otros. Es que el mayor de nosotros sea como el que sirve. Hemos enseñado no la honra a la autoridad, como enseña la Biblia. Hemos enseñado una super honra. Hemos llevado a los extremos las cosas y se ha manipulado. Y el que está oyendo esto, hay quien quizás ya terminó y apagó y no siguió oyendo la palabra. Pero los pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, líderes, obispos, presidentes de obra, tantos nombres, directores nacionales, presbíteros, todos esos nombres que tenemos, hay unos que son bíblicos y otros no, pero todos esos nombres que tenemos, los que predicamos la palabra de Dios, muchos de nosotros tenemos que pedirle perdón a la gente. Cuando los apóstoles, pastores, profetas, cualquiera que sea el ministerio, perdóneme que lo reitere, hemos predicado mal, debemos pedirle perdón a la iglesia, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Cuando uno es maestro, esas doctrinas y esas herejías y esos errores tan terribles, uno se los mete a la iglesia. Y uno le mete a la iglesia todas estas doctrinas y de perdición y todas estas herejías, y no sabe que esa palabra después va a ser todavía más exagerada por otro, y luego va a ser más exagerada por otro, y no se sabe hasta dónde llegue la doctrina, por habernos apartado de la verdad de la palabra de Dios. Pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles, enseñemos la Escritura y pidamos perdón públicamente. Pidamos perdón por los malos testimonios, por haber hecho imperios económicos a través de la fe. Si tu economía es millonaria y la lograste por empresas y la lograste por tu trabajo y por tu faena, perfecto, es tu trabajo, el obrero digno de su salario. Si tu ministerio eres sustentado y para que no te falte ningún bien, perfecto, pero no uses la fe para enriquecerte. El mundo ya no quiere ni saber de nosotros, los pastores de las iglesias, por los malos ejemplos de algunos de nosotros, no la mayoría, quizás una minoría, pero esa minoría corrupta de entendimiento, amadores de lo terrenal, cuyo Dios es su vientre, que aman lo terreno, que predican lo terreno, que enfatizan siempre por encima de todo en lo terreno, esos no tienen que ser nuestros ejemplos. Nuestros ejemplos están en las Escrituras. Examina todo, pero retén solo lo que es escritural. Evalúa cada cosa, porque el maestro nuestro, el verdadero rabí, el maestro de maestros, el pastor de pastores, está a las puertas, está por venir ya. Y es tiempo de que nosotros pidamos perdón a la iglesia por haberla desviado, por haberle, en vez de cuando tenían puestos los ojos quizás en los cielos, les los pusimos en la tierra. Cuando estaban ofrendando con gratitud y con amor, les enseñamos a dar para recibir. Y les motivamos a hacerse ricos en la tierra, en vez de motivarles en hacerse tesoros en los cielos.
te pidamos perdón por haberle dado mal testimonio al mundo, esos pastores que han tenido problemas con la falda, es decir, con mujeres, y luego han seguido pastoreando, que han tenido problemas de pecado con dinero, pecado con adulterio, con cosas, y los hemos dejado que sigan pastoreando. Y tenemos que ponernos de luto y pedir perdón a Dios y pedirle perdón a la población, porque la gente no tiene por qué perdonar. Usted piensa que la gente va a perdonarnos si nosotros de verdad no nos arrepentimos, y usted piensa que Dios va a perdonarnos la irresponsabilidad de haber dado malos testimonios al mundo, de ser iglesias donde hay una diferencia entre nosotros sociales de ricos y pobres, donde estamos mostrando un evangelio totalmente diferente a la gente. La gente no quiere saber de ese evangelio que hace millonarios a algunos pastores, mientras que la congregación sigue siendo pobre, sigue siendo limitada. Todos estos modelos, lamentablemente tenemos que decirlo así, todos estos modelos han creado tropiezos para que mucha gente que está en el mundo no venga a Cristo. Nosotros hemos hecho que el nombre de Cristo sea blasfemado entre los gentiles con estos evangelios humanistas, torcidos, centrados en el hombre de Dios, la mujer de Dios. Hemos tomado autoridad por encima de las escrituras y hemos enseñado nuestros propios conceptos. Por eso dice la Biblia que nuestros caminos no son sus caminos. Si usted quiere agradar a Dios, niéguese a sí mismo, niegue sus caminos, niegue sus sueños y sus conceptos, y sigamos lo que contribuye a la mutua edificación, no dando ocasión para la carne, ni dar ocasión para que Cristo sea vituperado entre los gentiles, entre las personas perdidas. Cambiemos, hermanos, a tiempo. Todavía hay muchas almas que están afuera, y hay muchos entre nosotros que ni entran ni dejan entrar, y han enseñado un evangelio diferente, y han puesto bajo maldición la iglesia porque han enseñado un evangelio diferente. Muchos creen que están agradando a Dios, y muchos creen que el plan de Dios para su vida es eso, es que sean que amen lo terrenal, que quieran tener más y tener más y tener más. La Biblia dice todo lo contrario: como no teniendo nada más, poseyéndolo todo; como pobres pero enriqueciendo a muchos. El modelo apostólico de la Biblia es un desafío para nosotros. Dice que ponían todas las cosas a los pies de los apóstoles, ya sea ahora pastores, profetas, no sé, y estos lo repartían a los que tenían necesidad. No eran retenedores, acumuladores de tesoros en la tierra. Le traían las bendiciones económicas, los bienes, por gratitud. La iglesia siempre ha sido entregada, pero en estos tiempos ha sido muy engañada y manipulada. Y le traían a los pies de los apóstoles todas las cosas. Vendían las casas y le traían el dinero. Está en la Biblia. Y dice también: y los apóstoles lo iban dando a los que tenían necesidad. La enseñanza de Juan el Bautista dice que tiene 2 túnicas, de él que no tiene. Hoy en día hemos enseñado que si tienes 3, 5, 20 túnicas, es la bendición de Dios. Tienes 20 túnicas, pues sabes que de tuyas son 2 quizás, pero las otras son para personas que tú no se las has dado y las has retenido porque tienes miedo de quedarte sin túnica. Al contrario, quieres más túnicas. Pero ahí sentado en la iglesia, frente a ti, al lado tuyo, quizás en ese campo misionero hay un pastor que no tiene túnica, que está pasando frío, y tú tienes 20 túnicas. ¿Cómo te vas a presentar delante del Padre tuyo y Padre de él en el día de mañana? Decimos que somos todos hermanos. Bueno, deberíamos serlo, porque hay un solo Dios y Padre de todos nosotros. Pero ¿cómo se ve el amor tuyo hacia Dios y hacia tu hermano cuando hay pastores que padecen hambre, que padecen necesidad de verdad, mientras tú estás pensando en ver si te compras el último auto del último modelo del último año, que te lleva y te trae igual que el otro auto viejo, pero quieres el último porque el mundo te está vendiendo el último? Hay pastores sin alimento, hay hijos de pastores pasando hambre en cualquier país de Latinoamérica, cualquier país en Medio Oriente, pero tú no quieres mirar para allá. Estás mirando a los pastores prósperos porque quieres ser prósperos como ellos, prósperos en la tierra. Ten cuidado, no te digan
desventurado, pobre, ciego, compra colirio para que veas. Cristo viene, hermano. Cristo viene. Iglesia, santifiquémonos. Limpiémonos de toda esa corrupción de humanismo. Eso viene del infierno, eso vino para corromper la iglesia. Y está metida porque se traspasó a todos los movimientos pentecostales. Desde que entró el humanismo, redención universal, el hombre que es el centro, el hombre es el que decide, el hombre es el hombre, el exitoso, el avance del hombre, los sueños que tú tengas para que Dios te los realice. Todo eso son un paquete y una envoltura totalmente pagana, totalmente centrada en la tierra, en lo terrenal. Y todo lo terrenal, todo va a ser quemado, todo es vanidad de vanidades. Pero el fin de todo discurso es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio. Y es tiempo de que nosotros, empiece por nosotros la casa de Dios, la iglesia de Dios, columna y apoyo de la verdad. No estamos para sostener más mentiras, aunque afectemos a algunos, aunque algunos pastores cojan y ataquen lo que estamos diciendo. No estamos atacando pastores, estamos atacando una filosofía humanista que es anticristo, es totalmente en contra del mensaje del Evangelio de Jesucristo, el cual es el Señor de la iglesia, de nuestras vidas. Sigamos a ese maestro que fue quien nos llamó. Sigamos a ese maestro que nos llamó. Con un llamamiento santo nos escogió. Con Él estaremos. Y ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pronto estaremos con el Señor. Tengamos paz, hermano. Pero hagamos las cosas que dice la palabra. Sigamos la Escritura. Cambiemos de ese mensaje exitista, terrenal, y seamos exitistas para hacer proezas, pero proezas para la extensión del Evangelio, proezas para la conversión de las almas perdidas, proezas para, con nuestras grandes posesiones terrenales, si las tienes por la gracia de Dios que te las haya permitido tener, si las cogiste de manera limpia y las tienes, que esa riqueza y esos beneficios estén en función de los intereses de Dios y de esos que están con lágrimas andando y llorando, llevando el precioso mensaje del Evangelio. Quizás Dios te dio esa riqueza y esos recursos para ayudar a esa gente, y tú pensaste que te lo dieron para deleite. Que Dios te bendiga y te ayude, y me ayude a mí a no corrompernos, y si nos hemos desviado, volver al blanco, al camino, a la meta, porque no solo nos dieron que vivamos por Cristo, sino que padezcamos por Él también. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Es tiempo de definirse. No seamos más neutrales, no más neutrales, hermano. Queremos quedar bien con Dios, queremos quedar bien con el mundo, con el hombre. Seamos neutrales. Vamos a tener que decirle a algunos apóstoles Pedros que no sean hipócritas, como le dijo Pablo. Entró de último como un abortivo entre los apóstoles. No era digno de ser llamado apóstol porque persiguió la iglesia del Señor, pero tuvo que decirle a Pedro: Pedro, apóstol Pedro, no seas hipócrita. Dejemos de enseñar un falso evangelio, enseñemos la Escritura cristocéntrica, bibliacéntricos. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios tenga misericordia y nos ayude. Y que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu quiera decirle en esta hora. Dios te bendiga y Dios te guarde, con respeto y bendiciones para todos, pero la bendición de Jehová que enriquece y no añade tristeza, que nos ayuda, y la sabiduría de Dios que se siembra en paz, en mansedumbre, para edificación de los santos. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora. En mi deseo, shalom. Jesucristo viene pronto, hermanos, y nos vemos en otro momento.